Daniel capítulo 4, versículos 1 al 3. Daniel 4, versículos 1 al 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Oremos. Amado Padre, pues gracias por esta oportunidad que me das. Ayúdame, mi Dios, a exponer este tema. Que tu Espíritu Santo me guíe, mi Dios, las palabras que tenga que decir para edificación de tu pueblo. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. No se apagó, nomás dele 2 seguidos. Otro. Muchas gracias. Ok, pues seguimos viendo, hermano, el libro de Daniel, que es la historia de Daniel, que muy jovencito, él fue llevado en cautiverio a Babilonia. Usted sabe, Dios envió un juicio a Israel, a Jerusalén, y donde Jerusalén fue destruida, quemada a fuego, y muchos fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Entre ellos estaba Daniel con sus amigos. Daniel era muy jovencito, pero durante el tiempo que él estuvo en tierra extranjera, él fue fiel a su Dios. Empieza el libro de Daniel, ¿verdad? Que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Eso, hermano, como una prueba de su fidelidad y su consagración a Dios. Los primeros capítulos de Daniel, hermano, habla, hermano, de la influencia que Daniel y sus amigos tuvieron en tierra extranjera, en tierra idólatra, el testimonio, las convicciones. Aquí vemos, hermano, cómo Daniel continuaba en el reinado del rey Nabucodonosor. Este pasaje, hermano, nos habla de una experiencia humillante y aleccionadora que tuvo el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, hermano, se conoce como el rey más grande de sus tiempos y, hermano, el primer rey de un imperio que es el imperio babilónico, que en su momento, hermano, llegó a ser una potencia militar, económica y una potencia política en sus tiempos. Y él, en este capítulo, él dice, conviene, ahí como leemos en el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cuál es el milagro más grande que un hombre puede recibir? Vemos, hermano, aquí la historia de un hombre que no había nada en su ambiente que no le diera una profunda satisfacción. Había recorrido el mundo con sus conquistas, había consolidado su imperio en un reino mundial, había, hermano, terminado la mayor parte de sus espléndidos edificios en Babilonia. Tenía un palacio, hermano, adornado con oro y mármoles de brillantes colores, junto a los jardines colgantes que había construido para su reina, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero en la cúspide de su reinado y de su orgullo, de sus logros y de su majestad, Dios lo humilló durante 7 años hasta que él reconoció que hay un Dios en el cielo que gobierna sobre los hombres y que puede humillar a los que andan con soberbia. En muchas Biblias, este capítulo se llama La locura de Nabucodonosor. La locura de Nabucodonosor. Yo quiero hablarles, hermano, de el milagro más grande que una persona pueda recibir. Este hombre, hermano, lo tenía todo. Él tenía una gran sabiduría y fue un gran estadista. Que, hermano, él, cuando llegó al trono, Babilonia era una aldea junto al río Éufrates. Bajo su reinado y con sus conquistas, hermano, él llegó a establecer Babilonia a ambos lados del río Éufrates. Construyó, hermano, una muralla alrededor de la ciudad de varios kilómetros, con 100 entradas, con puertas de bronce. Había inclusive construido en el Golfo Pérsico un rompeolas para que la navegación fuera segura. Entonces, hermano, no hubo nadie en sus tiempos como el rey Nabucodonosor. Dios le envió un sueño donde él veía un árbol gigante, donde todos los animales de la tierra venían y se cobijaban bajo sus ramas. Pero en un momento ese árbol fue cortado
y su raíz le colocaron un aro de hierro. Él, perturbado por ese sueño, manda a todos los astrólogos, magos, todos los hombres de ciencia, y nadie le pudo dar la interpretación. Ahí, hermanos, donde entra Daniel. Daniel le da la interpretación del sueño y le da recomendaciones al rey Nabucodonosor. Por el tiempo, nomás vamos a ver la interpretación, hermano, que Daniel le dio al rey Nabucodonosor en el capítulo 4, versículo 25, la interpretación que Daniel le dio a Nabucodonosor, y esto, hermano, venía de parte de Dios. ¿Cuál era la interpretación de este sueño? Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Hermano, Nabucodonosor, como repito, hermanos, llegó a ser un gran emperador. Nos dice el versículo 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio, ¿hasta dónde, hermano? Hasta los confines de la tierra. Su dominio, hermano, era sobre toda la tierra, sobre todo el mundo civilizado de entonces conocido. Pero, hermano, Dios se encargó de humillar. Un hombre con un poder absoluto, absoluto. Entonces, hermano, hay un dicho entre políticos que dice que el poder corrompe. ¿Has escuchado esa palabra? El poder corrompe. Y, hermano, yo creo que todos, hermano, tenemos esa naturaleza. Llega un momento, hermano, cuando todo nos está saliendo bien, estamos logrando con creces nuestras metas materiales terrenales, y llega un momento que nuestro corazón se llena de soberbia. ¿Qué es soberbia? Soberbia, hermano, la raíz de la palabra soberbia, hermano, quiere decir que uno se ve superior a los demás. O sea, él se ve, no es que sea, sino cuando somos soberbios, hermano, nos vemos superiores a los demás. Nadie como yo, nadie más inteligente, nadie más sabio, nadie más fuerte. Yo y solamente yo. Y eso, hermano, hay que reconocer que está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice allí en Jeremías capítulo 17, vamos a ver varios pasajes. Estamos en Daniel, regrésese tantito. Jeremías capítulo 17, ya estamos ahí, hermanos. Versículo 9, ¿qué nos dice? Jeremías 9, 17, versículo 9, ¿qué nos dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué dice, hermano? Perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué es pervertir, hermano? Pervertir, hermano, es alterar las buenas costumbres. Pervertir, hermano, es alterar, vaya, en pocas palabras, lo que es bueno, lo convertimos, ¿qué? En malo. Eso es perverso. Hay cosas buenas, hay cosas decentes, hay cosas honorables, pero nuestro corazón, ¿qué hace? Todo, ¿qué? Lo pervierte. ¿Por qué? Porque somos perversos. ¿Por qué? Porque somos pecadores delante de Dios. Y aunque muchos somos salvos, hermano, y hemos creído en Cristo Jesús como Salvador, hermano, aún perdura en nuestro cuerpo esa carnalidad. ¿Estamos de acuerdo? Ese pecado. Entonces, hermano, ¿qué pasó con el rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor precisamente no era una buena persona. Veamos allí en Jeremías, mismo Jeremías, capítulo 39, versículos 5 al 7. Jeremías 39, versículos 5 al 7. ¿Qué dice? Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. ¿Qué le sentenció? Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, ¿qué dice? En presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y la aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Este rey Sedequías se rebeló contra el rey
Nabucodonosor. Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén durante 2 años. Ya cuando el hambre prevaleció en Jerusalén, cuando se había acabado todo sustento, el rey Sedequías quiso huir, pero lo persiguieron los soldados de Nabucodonosor, lo alcanzaron y Nabucodonosor le dio esta sentencia. ¿Cuál? Enfrente de él degolló a sus hijos. Han de haber sido hijos adolescentes, porque para este entonces Sedequías tenía 32 años, 31, 32 años. ¿Qué edad pueden tener sus hijos? Unos adolescentes, ¿verdad? 15 o 10, 14, 13 años. Pues enfrente de él, hermano, degolló a sus hijos. Qué terrible haber sido para un padre ver que le están cortando el cuello hasta desangrar a sus hijos. Y después de esto, ¿qué hizo? Le sacó los ojos. Para que la última imagen que el rey Sedequías tuviera era ver a sus hijos degollados. Y así, hermano, lo llevó a Babilonia y se cumple una profecía que este rey iba a ser llevado a Babilonia, pero nunca la iba a ver. Y uno se preguntaba, ¿y cómo va a suceder eso? Pues aquí está, hermano, el cumplimiento. Entonces vemos, hermano, vemos la severidad y la crueldad del rey Nabucodonosor. Seguimos leyendo allí en Jeremías, capítulo 29, versículo 22. Y a todos los transportados de Judá que están en Babilonia, harán de ellos una maldición diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes, ¿qué hermano? Asó al fuego el rey de Babilonia. Aquí vemos, hermano, a dos falsos profetas a quien se les puso el nombre en honor a dos reyes de Israel, Sedequías y Acab. ¿Cuál fue el destino de ellos, hermano? El rey de Babilonia, ¿qué hizo con ellos, hermano? Los asó al fuego, hermano. Y eso es asar. Asar, hermano, exponer algo directamente al fuego. Entonces vemos aquí, hermano, que Nabucodonosor precisamente no era una buena persona. ¿Estamos de acuerdo? No había temor de Dios en él. Y eso, hermano, es lo que caracteriza, hermano, a todas las personas que no tienen temor de Dios. Nabucodonosor, hermano, de hecho, inclusive su nombre significa Dios protege las fronteras, el dios Nebu, que era un dios, hermano, de Babilonia. Babilonia, hermano, era sumamente idólatra. De Babilonia, hermano, inclusive Dios la condena en el libro de Apocalipsis. Veamos, por favor, hermano, Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 y 5. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su nombre, en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Qué nos dice, hermanos? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No vamos a entrar en detalles, hermano, pero esto simboliza la falsa religión. De Babilonia, hermano, surgieron muchas prácticas que hoy caracterizan a la falsa religión. La idolatría, el esoterismo, los signos del zodiaco, algunas prácticas de los sacerdotes católicos, hermano. Entonces, Babilonia dio origen a lo que, hermano, es la falsa religión, lo que es la idolatría. Y no era de extrañar, hermano, que Nabucodonosor, pues, hermano, fuera sumamente idólatra y no había temor de Dios en ellos. Es más, y la gente se va a molestar. Algo, hermano, no sé, la gente dice que es católica, pero cuando andamos evangelizando, hermano, son groseros. Son groseros, ¿verdad? No sé si le ha tocado, usted va con un folleto y no lo quiero. ¿Sabe de qué se trata? No me interesa. Pero ¿saben de qué se trata? ¿Sí me está escuchando? Sí saben, porque le damos el folleto y no quieren saber nada. Y hermano, hasta son groseros. Es que yo así estoy bien. No voy a hacer lo que usted diga. No. Le digo, léalo por favor. Léalo para salvación de su alma. Así estoy bien. Me ha tocado, el hermano me ha acompañado.
Me ha tocado que hasta nos cierran la puerta, no terminamos de hablar. A ver, ¿de qué es? No, 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 el portazo. Entonces, hermano, ah, la falsa religión, no forzosamente, hermanos, y una gente que sea religiosa no forzosamente quiere decir que sea una buena persona. Y vemos, hermano, para dar un contexto del mensaje, que Nabucodonosor precisamente no era una buena persona. Pero, hermano, todos somos iguales. ¿Sí me está escuchando? No hay justo ni a uno, no hay quien ni siquiera busque ¿qué? A Dios. ¿Y qué pasa, hermano, cuando nos llenamos de poder? Daniel, capítulo 4, no pierda su lugar el pasaje. Ahorita vamos a dar la enseñanza. Daniel, capítulo 4, versículos 29 y 30. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hermano, imagínense, Babilonia, la gran Babilonia, que contenía uno de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Y repito, hermano, Nabucodonosor recibió a Babilonia como una aldea y él la llegó a edificar como una gran ciudad. ¿Me está siguiendo? Se había construido un palacio, digo, adornado con oro y, hermano, con mármoles de maravillosos colores. Entonces, hermano, se llenó de soberbia, porque la Biblia nos dice allí en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Estamos allí? Vea lo que nos dice la palabra de Dios. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pregunta, hermano, ¿qué tenemos nosotros por nuestro propio poder? Por nuestra propia capacidad. ¿Qué hemos conseguido, hermano, por nuestras propias habilidades? Nada, hermano. Siempre lo digo, lo que tenemos y lo que somos es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. La Biblia dice que Dios ha hecho al rico y al pobre para sí. La Biblia dice que Dios da la capacidad de hacer las riquezas. La Biblia dice, hermano, que los que están en autoridad es porque Dios los ha puesto ahí. Nabucodonosor llegó a ser rey de Babilonia por la voluntad de Dios, porque Nabucodonosor se convirtió en el instrumento de Dios, como vimos, para traer juicio sobre Jerusalén. Después, hermano, con el tiempo, Dios juzgó a Nabucodonosor y Dios juzgó también a Babilonia. Pero, hermano, ¿qué sucede? Todo lo que Dios nos da a veces nos llena ¿de qué? De soberbia. Y pensamos, hermano, que todos nosotros lo conseguimos por nuestro esfuerzo, por nuestra habilidad. Y hemos visto, hermano, como en el ejemplo de Job, que en un día lo podemos, ¿qué? Perder todo, hermano. Perder todo. De estar hasta arriba, hermano, en la cúspide, en la admiración, hermano, en las riquezas, en el poder. Un día Dios nos puede llevar hasta abajo, hermano. Eso está demostrado. Y Dios, hermano, hasta ahorita nos ha sustentado por su gracia y su misericordia. Por eso la Biblia dice, ¿qué te distingue? ¿Qué has recibido? ¿Qué has conseguido por tu propio esfuerzo? Nada. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si nunca lo hubieras recibido? ¿Qué dijo Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que dice que yo edifiqué con mi poder? A ver, hermano. Entonces, ese era el significado del sueño. Que Dios en algún momento iba a humillar a Nabucodonosor, quien en ese momento tenía un poder absoluto sobre un gran imperio. Ve, hermanos, en el versículo 31 de Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4, versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán,
y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en los reinos de los hombres, y lo da, ¿qué, hermanos? A quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. ¿Sí me está escuchando? Ahora, muchos médicos hablan de la condición que Nabucodonosor sufrió, un desorden mental que se llama licantropía. Licantropía, hermano, es un desorden mental, es una locura donde las personas se sienten animales y actúan como animales, ¿sí? Hasta la fecha, no sé si son locos o se hacen mensos, hermano. No sé si has sabido de hombres que hasta se tatúan, se modifican. Hubo un hombre que sale en las noticias que se modificó todo, hermano, para parecer gato. Hasta se afiló los colmillos y todo eso. Unos hasta se ponen cuernos. Una vez salió una muchacha, hermano, que se sentía yegua y andaba corriendo en el monte, hermanos, con sus manos sobre el suelo y sus pies, hermano. Otro hermano que se sentía perro. Y hermano, y sí existe esa condición mental. Pero aquí vemos, hermano, que no solamente era una locura, porque la Biblia nos dice que el pelo de Nabucodonosor comenzó a crecer como qué, como plumas de águila, y sus uñas comenzaron a crecer. Y eso, hermano, fue durante 7 tiempos, 7 años. Dios le prometió que su reino iba a estar firme. Entonces, hermano, aquí vemos una muestra, hermano, de que este hombre se llegó a ensoberbecer tanto y Dios lo puso como ejemplo hasta que él reconociera que Dios da el reino a quien él quiere. Y no porque haya en nosotros alguna, hermano, alguna habilidad. Hemos hablado, hermano, de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, hermano, que él hace su voluntad como él quiere. Nadie lo influencia, nadie lo chantajea, nadie lo presiona. Dios hace lo que quiere simplemente porque quiere hacerlo. Nadie conoce la mente del Señor. Él solamente tiene sus propósitos santos y divinos y soberanos. Ahora aquí se cumple una sentencia de la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, en Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 7. Santiago, capítulo 6 al 7. ¿Qué nos dice, hermanos? Santiago 4, 6 al 7, que dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién? A los humildes. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá ¿qué? De vosotros. ¿Cuál es la exhortación siempre de la Biblia? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Dios qué hace con los soberbios? Los resiste y los deja. Pero en algún momento, hermano, Dios los va a humillar. Hermano, Nabucodonosor, hermano, experimentó la misericordia de Dios. Hermano, porque Dios lo humilló. Por eso, hermano, este mensaje se llama el milagro más grande. ¿Cuál es el milagro más grande que una persona pueda recibir? Hermano, varios pasajes. Mire, vea el Salmo 73, el Salmo 119. El Salmo 119. Me dice cuando lo encuentre. Salmo 119. Una vez allí, hermano, vea el versículo 71. Versículo 71 que dice, bueno me es que haberse humillado, ¿para qué? Para que aprenda tus estatutos. Hermano, ahí se ve la misericordia de Dios sobre Nabucodonosor. De llegar, hermano, estar en un punto de su soberbia en alto, Dios, hermano, ¿qué dice? Lo humilló. Y lo hizo vivir, hermano, como un animal, a la intemperie, durmiendo, hermano, a la intemperie, comiendo hierba como los bueyes, postrado sobre sus
extremidades como un animal. Seguimos leyendo en el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, ¿qué dice? Descarriado andaba. Entonces, hermano, si un cristiano, un creyente anda en soberbia, créame, hermano, y se lo digo por experiencia, Dios nos va a humillar. Dios nos va a humillar. Y no es porque Dios sea bueno, perdón, no es porque Dios sea injusto o malo, sino porque Dios es que bueno y quiere que guardemos sus palabras. Hermano, Dios quiere que tengamos un crecimiento espiritual. Dios quiere, hermano, que seamos humildes como Juan el Bautista. Cuando le dijeron, oye, el que tú bautizaste, ¿a quién había bautizado Juan el Bautista? A Jesús. Dice, el que tú bautizaste, bautiza también. Es más, tiene más gente que tú. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y que yo, ¿qué? Mengue. Eso es humildad. Eso es humildad, hermano. Y eso es lo que nos debe de caracterizar a los creyentes, ser ¿qué? Humildes. Humildes, hermano, es estimar a los demás como superiores a uno mismo. Humildad, hermano, es someteos a los demás. ¿Sí? Es si alguien me dice, oiga, hermano, haz esto. ¿Y yo por qué lo voy a hacer? ¿No sabes quién soy yo? ¿Sí me está escuchando? Eso es soberbia. Oiga, hermano, ¿me puede ayudar a barrer las escaleras? ¿Y por qué las voy a barrer yo? ¿Por qué no las barres tú? ¿No sabes quién soy yo? ¿Qué sería humildad? ¿Me ayuda a barrer? Sí, hermano, sí. Es más, ¿qué más quiere que le ayude? Por poner un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué también es bendición de Dios? Leemos, hermano, no perdamos nuestro pasaje. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículos 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo. Punto. Qué bendición, hermano, para Nabucodonosor que un creyente estuviera para que le instruyera en el camino de Dios. ¿Me está siguiendo? Hermano, el mundo sabe. Por eso, hermano, es importante el buen testimonio. Por eso, hermano, es importante que nos comportemos como cristianos. Para que, como dice la Biblia, ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Dios de los cielos. Hermano, Nabucodonosor, aunque era idólatra, reconocía que en Daniel estaba el Espíritu del Dios Santo. Es más, que estaba el Espíritu Santo en él. Y él buscaba respuestas. Por eso, hermano, nosotros tenemos que estar preparados para guiar este mundo hacia la luz. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso que una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué le dijo en pocas palabras Daniel? Arrepiéntete, arrepiéntete, humíllate, haz misericordia. Tal vez eso sea que tu tranquilidad se prolongue más. Hermano, para eso estamos en este mundo. Para el rey Nabucodonosor, hermano, fue una bendición que Daniel estuviera ahí. Porque Daniel, como temeroso de Dios, le enseñó el temor a Dios. Le instruyó para que se arrepintiera y se sometiera a Dios. Hermano, usted y yo somos salvos y creemos en el Evangelio porque alguien estuvo allí. ¿Me está siguiendo, hermanos? Dios puso a alguien. No sé, un pastor, un hermano, una hermana, una ruta. Alguien, hermano, que nos invitó a la iglesia, alguien que nos dio un folleto. Hermano, eso es una gran bendición. Y ahí, hermano, podemos ver la misericordia de Dios. Hermano, por eso esto, hermano, está apuntando al milagro más grande. Daniel le aconsejó a Nabucodonosor, arrepiéntete. Pero, hermano, como a mucha gente que le hablamos de Cristo, les entra por aquí y les sale por allá. Hasta que la misericordia de Dios actúa y lo humilló. Después, hermano, ¿qué sucedió con Nabucodonosor? Ahí en Daniel capítulo 4, versículo
34. Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, versículo 34, ¿qué dice? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, ¿y qué nos dice? Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Hermano, hermana, no solamente Daniel fue curado de su locura, sino que, hermano, Daniel reconoció al Dios Altísimo, Nabucodonosor. Y hermano, ese es el punto que quiero enseñar. El milagro más grande que una persona pueda recibir es que, hermano, nuestro entendimiento sea iluminado, comprendamos nuestra condición espiritual y reconozcamos a Cristo como Señor y Salvador. Hermano, ese es el milagro más grande que podemos recibir. Jesús claramente lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final qué? Pierde su alma. Y hermano, Nabucodonosor lo tenía todo. En ese momento, hermano, no había persona más rica, más poderosa y más, hermano, felizmente material y terrenalmente hablando, que Nabucodonosor. Pero nada de eso valía si al final su alma se condenaba eternamente al infierno. Y Dios en su misericordia le puso a un hombre temeroso de Dios, que le habló de Dios, que le habló de la palabra de Dios. Y en su misericordia Dios humilló a Nabucodonosor hasta que un momento, ¿qué sucedió? Le fue de vuelta, ¿qué? La razón. Y reconoció, hermano, al Dios Altísimo. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace, ¿qué? Según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén, hermanos. Le faltó agregar, para los que andan con soberbia, como yo. ¿Sí me está escuchando? ¿No cree usted que ese es el milagro más grande? Hermano, si usted creyó en Cristo como su Señor Salvador, ya grande, mayor, voltea hacia atrás. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? No sé si usted puede dar testimonio de eso. Yo lo puedo dar. Yo lo puedo dar. Y hermano, y podemos alabar la misericordia de Dios, hermano, que de ese, como dice la Biblia, nos sacó de las tinieblas a su luz que admirable. Nos pasó de la muerte a la vida. Hermano, de ir con rumbo al infierno, hermano. Y hermano, la gente que va al infierno no lo sabe. No sabe que va al infierno. Van en el camino ancho y espacioso que va a la perdición y muchos van sobre él. Y el Señor Jesús dice que el que anda a tinieblas no sabe con qué tropieza. Están en tinieblas. No saben a dónde van. Aunque claro, hermano, cuando caigan en el infierno, te presentan ante el juicio de Dios, hermano, se les van a leer sus obras y van a saber que merecidamente merecen esa condenación. Pero Dios en su misericordia, hermano, nos llamó por el Evangelio, iluminó nuestro entendimiento y ahora, hermano, vamos rumbo a la vida eterna. No lo merecemos, ¿o sí? No lo merecemos. Pero Dios en su misericordia iluminó nuestro entendimiento, comprendimos nuestra condición espiritual y ahora vemos a Cristo como lo que es el Señor y el Salvador. Y hermano, dice el Salmo 73. El Salmo 73. En los versículos 22 en adelante. Vea lo que escribe el salmista, un salmista, hermanos, que se había llenado de amargura. ¿Habrá cristianos amargados? ¿Sí? Un día voy a predicar de eso. Nomás esté al pendiente.
En el Salmo 73, versículo 22 dice, ¿qué dice el salmista? El salmista, tan torpe era yo que no entendía. Era como qué, como una bestia delante de ti. ¿Qué es una bestia? En un animal. Ay, pastor, se oye feo. Hermano, ¿qué es lo que hizo Dios con Nabucodonosor? Lo convirtió ¿qué? En un animal durante 7 años. Como una muestra, hermano, que así somos delante de Dios cuando no entendemos las cosas. Ante Dios somos como qué? Como animales, cuando nos llenamos de amargura, de soberbia, cuando no reconocemos, hermano, que Dios está en control de todo. Y todo sucede por la voluntad de Dios. Aún aquellas cosas que nos son contrarias, que nos son adversas. Y Dios las usa ¿para qué? Para humillarnos. Porque el hermano nos quiere enseñar cosas. En primer lugar, reconocer que Él tiene el control de todo. Y que Él hace según su voluntad. Sigo leyendo. Era como una bestia delante de ti. Versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí, fíjese, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, ¿qué dice el salmista? El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Un salmista, hermano, este salmo se caracteriza por un salmista que estaba amargado. Él estaba amargado, no sabemos las circunstancias, pero él veía según él que a los incrédulos les iba bien. Hasta que él entró en el templo y comprendió el destino de ellos. ¿Cuál es el destino de los incrédulos? ¿Cuál es el destino, hermano, de aquellos que rechazan el evangelio? Dígame, ir al infierno, hermano. Y déjeme decirle, esta vida con todos sus placeres, sus deleites, sus riquezas, hermano, esta vida es el único cielo que los incrédulos van a disfrutar. Es lo único que van a disfrutar. Porque después, hermano, cuando crucen ese umbral que es la muerte física, les espera una eternidad de tormentos y de sufrimiento. Dios en su misericordia, hermano, este salmista que él reconocía que era como un animal, Dios le iluminó su entendimiento. Ahora, hermano, ¿qué dice? Mi corazón y mi porción es Dios ¿qué? Para siempre. El acercarme a Dios es el bien. Hermano, ese es el milagro más grande que podemos recibir. Reconocer a Cristo como Señor y Salvador y que en Dios está toda nuestra confianza. Y fuera de Dios no hay nada que se compare en este mundo, en esta tierra. Ve, hermano, el Salmo 51, antes de irnos al Nuevo Testamento. El Salmo 51, ve a otro salmista que expresa la bendición que Dios lo haya iluminado. El Salmo 51, versículo 6. El Salmo 51, versículo 6, ya estamos ahí. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Quién escribió este salmo? Ahí no lo dice en el título. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. ¿Cuál fue la sabiduría que comprendió David? David, ¿qué cometió primero, hermanos? Adulterio. ¿Sí me está escuchando? Y por medio de del predicador, David, hermano, tenía esposas y tenía concubinas. ¿Sí me está escuchando? Diría mi mamá, pues ¿qué no tiene llenadera? Tenía esposas, tenía 2 esposas, tenía concubinas. Pero hermano, él se le antojó la vecina que se estaba bañando. Bueno, estamos adultos aquí, ¿verdad? La manda a traer cuando esa mujer tenía un esposo. La mujer queda embarazada. David, por cubrir su pecado, manda a traer al esposo de la guerra. Lo dice, pues ya vete a tu casa, vete con tu mujer.
Y este hombre dice, ¿cómo voy a ir con mi mujer estando mis compañeros allá en el frente de guerra? Al otro día, ¿qué hace David? Lo emborracha. Ya vete con tu mujer. Este hombre no, se quedó afuera. ¿Qué hizo David? Bueno, este hombre no quiere estar con su mujer. ¿Qué vamos a hacer? Le dice su general, ponlo a lo más recio, al frente de la batalla. ¿Con qué intenciones? Desde que Urías fuera, ¿qué? Muerto. Y hermano, ¿pasó cuánto tiempo? Pasó más de 9 meses porque el bebé nació. ¿Qué hacía David en ese tiempo? Como dice la mujer adúltera, come, se limpia y no ha hecho qué? Maldad. Hermano, ese es un terrible error. Y hermano, qué terrible es cuando la gente no se da cuenta de sus errores. Qué terrible, hermano, es cuando la gente no se da cuenta de sus pecados. Qué terrible, hermano, que la gente hace y deshace y Dios no está en sus pensamientos. Y ni un gramo de arrepentimiento hay en sus conciencias. Ninguna convicción de pecado. Pero hermano, dice aquí el salmista, tú me has hecho comprender sabiduría. Dios, hermano, en su misericordia, por medio de la predicación, por medio de lo que sea, nos hace comprender nuestros errores. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, para que no acarremos sobre nosotros condenación. Fue lo que hizo Dios con Nabucodonosor, fue lo que Dios hizo con David. Hermano, es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Que en algún momento, hermano, Dios trae a nuestra mente las iniquidades que hemos cometido. Por eso viene la disciplina de Dios, para hacernos comprender, hermano, nuestros errores. Yo me pudiera pasar aquí, hermano, 1 hora, 2 horas. Hermano, cómo Dios me ha humillado y, hermano, me ha dado de bofetadas y, hermano, Dios me ha castigado. Pero le doy gracias a Dios, hermano, porque me ha hecho comprender mis errores y me ha arrepentido. No quiere decir que soy perfecto, pero hermano, como dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermano, hermana, ese es el milagro más grande. Si usted ha cometido errores, dígale al Señor que se los muestre. No espere que venga la disciplina de Dios, porque a veces, hermano, Dios puede ser severo. Él es paciente y misericordioso. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero en algún momento, si nosotros persistimos en nuestra necedad, Él, hermano, va a llegar un momento en que nos va a humillar. Ve, hermano, la obra del Espíritu Santo en Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, ve, hermanos, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En nuestra incredulidad, hermano, estamos cegados. Amén. Pero Dios en su misericordia, en un momento, así como en el principio de la creación dijo, hágase la luz, hermano, es un milagro que en nuestra mente reconozcamos a Cristo como Señor y Salvador, que reconozcamos nuestros errores y vengamos, hermano, a Dios en arrepentimiento. Yo lo considero, y la Biblia lo menciona, es el milagro más grande que un hombre pueda recibir, que una persona pueda recibir. Hermano, hermana, si usted hoy tiene conocimiento de Dios, dele gracias a Dios. Alabe la misericordia de Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo Dios le ha iluminado su entendimiento? Comprenda su condición y, hermano, ahora usted comprenda que Dios es el que gobierna. Veamos en Daniel, hermano, con esto termino. Daniel, capítulo 4, versículo 3. Porque este capítulo fue escrito después de que
Nabucodonosor fue restaurado de su locura. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es sempiterno y su señorío de generación en generación. Y cuando fue restaurado, vea el 36. El 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino. ¿Y qué dice? Mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermano, hermana, ese es el milagro más grande que usted pueda recibir. Reconocer a Dios sobre todas las cosas. Reconocer a Dios que Él tiene control sobre todo. Que Él hace según su voluntad. El milagro más grande es que usted reconozca la misericordia que Dios le ha concedido. Y que Dios en su misericordia iluminó nuestro entendimiento. Ahora reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. Y ya no tenemos temor de la muerte segunda. Hemos pasado de muerte a vida. Y Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Un testimonio personal, hermano, de veras. Yo en la secundaria, no sé, de veras, yo digo como el salvista, estaba yo tan tonto, tan menso, como un animal. No sé, hermano, ya ve que en la secundaria ideas y estudiantes y lees y todo eso. Y un día llegué a la casa y le dije a mis papás, yo soy ateo, yo no creo en Dios, Dios no existe. Mis papás se espantaron, yo recuerdo, pero ¿por qué, gordo? ¿Quién te metió esa idea? Aún en mis papás en su catolicismo, pero ellos vieron que yo estaba mal, hermano, que yo estaba mal, diciendo que Dios no existía. Usted sabe que el Salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Era un necio, era un torpe, hermano, y así crecí, pasó la secundaria. Pasaron años, hermano, hasta que Dios me humilló. Yo, hermano, digo, cómo la misericordia de Dios me soportó tanto tiempo. Ahora reconozco, hermano, que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el milagro más grande que usted pueda tener. Dele gracias a Dios. Aquí vemos un rey cruel, asesino, idólatra, que en un momento, hermano, reconoció al Rey del cielo, al Dios único y verdadero. Ese es el milagro más grande que una persona pueda experimentar. Oremos, hermano. Amado Padre, de verdad que grande es tu misericordia. Tú sabes, Dios, que no hay día que pase que reconozca tu misericordia. Hasta las nubes llega tu misericordia. La tierra está llena de tu misericordia. A donde nos movemos, hacia donde caminamos, estamos en tu misericordia. Padre, yo sé que perverso es nuestro corazón. Nuestro corazón está inclinado siempre a la maldad, a la rebeldía, a ir en contra de tu voluntad. Señor, yo sé que a veces tienes que disciplinarnos, castigarnos. Yo sé que a veces tienes que humillarnos. Y no es porque seas injusto o compasivo, sino porque eres misericordioso. Tú quieres que vengamos al arrepentimiento, que nos humillemos delante de ti. Como el salmista dijera, el acercarme al Dios es el bien. Ahora, Padre, que nuestra vida sea para contar los milagros que has hecho en nuestras vidas. Como escribiera David, Señor, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Ayúdanos, mi Dios, a dar testimonio de tu bondad, de tu misericordia,
y que lo que somos y lo que tenemos no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por tu gracia y tu misericordia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.